Para el cerebro es lo mismo pensar algo que vivirlo. Porque creo que a veces logramos las personas cosas, pero no nos damos cuenta. Los análisis clínicos empezaron a cambiar, mi salud en general empezó a mejorar. Como papás, ¿cómo podemos cambiar eso para las próximas generaciones? Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de The Benefit Method, sentados con Juan Lucas Martín, psicólogo clínico especializado en estrés postraumático. Juan Lucas, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Gracias, Ana Paula, gracias por invitarme. Yo primero quiero preguntarte por cómo entraste en todo esto. Bueno, a mitad de la carrera de psicología me diagnostican una enfermedad muy grave, una hepatitis, que me dicen los médicos que no tiene cura ni tratamiento. Y yo no sabía nada de lo que hoy sé, estaba apenas en la mitad de la carrera. Para resumirlo, fue largo, estuve un año enfermo, 7 meses en cama, 3 meses, casi 4, con fiebre, todos los días de mi vida con fiebre. Estaba muy delgado, era prácticamente piel y hueso, perdí toda mi masa muscular, fue una época muy difícil. Y como pasaban los meses y no había cura ni tratamiento, empecé a practicar por mí mismo, autodidacta, cosas que mi madre, que era psicóloga, siempre me mencionaba, pero yo nunca tenía la práctica, no había tenido oportunidad ni nada que la vida me enfrente para hacerlo. Entonces empecé a visualizar que mi cuerpo se curaba, que se sanaba, que corría, que volvía a hacer deporte. ¿Hacías mucho deporte antes? Sí, era muy deportista justo en esa época, siempre fui. Y era lo que más extrañaba. Entonces, mi madre siempre me enseñó el poder de la visualización y la mente, cómo el cuerpo reacciona ante los pensamientos y la visualización creativa. Y dije, bueno, ahora es el momento para probar, porque de afuera no pueden hacer nada los médicos, así que si no hago algo de adentro, me voy a ir de este mundo pronto, porque está empeorando día a día. Mi padre es médico, cardiólogo, estaba muy preocupado, todos los médicos que me estaban atendiendo también. Había solo 10 casos en el mundo reportados en la infectología mundial de mi caso, de mi hepatitis. 10 casos en todo el mundo de esa hepatitis. Sí, porque era por un parásito. Entonces los infectólogos investigaron y ni la conocían, en su vida habían visto eso. Lo investigaron por internet y descubrieron que solo había 10 antes de mí. Bueno, entonces para resumirlo, empecé a visualizar que me sanaba, que corría, que volvía a mi trabajo, a mi universidad. Y después de un tiempo de hacer eso, los análisis clínicos empezaron a cambiar, mi hígado empezó a mejorar, mi salud en general empezó a mejorar, empecé a comer, empecé a tener un poco más de energía, a caminar un poco. Y dije, esto está funcionando, y lo empecé a hacer cada vez más. Y a los pocos meses me dieron el alta. Después de eso vinieron otros problemas. Por haber estado tanto tiempo en cama sin masa muscular en mi columna, se me dañó la columna, tuve desplazamiento de 4 vértebras dorsales. Y ahí, bueno, ya había comprobado la visualización, ahí empecé a investigar técnicas de Oriente que venían de Oriente, como la acupuntura, digitopuntura, shiatsu. Tuve médicos que fueron mis maestros, porque tenía muchas contracturas y mucho dolor en las dorsales, como si me clavaran algo ahí todos los días de mi vida. Se me paralizaba mitad de la cara, tenía cosquilleo incontrolable en brazos y piernas por el pinzamiento vertebral. Y ahí empiezo a investigar estas técnicas, a aprender primero en mí. Y bueno, me recibo de psicólogo, pasan varios años, empiezo a estudiar todas estas técnicas, las practico en mí. Luego, cuando veía que hacía efecto, se las enseñaba a mis pacientes. Y así fueron 7 largos años. Me habían dicho, nunca más vas a correr, nunca más vas a nadar, nunca más vas a andar en bici, ni artes marciales, que también hacía. Olvídate, me dijeron, porque la columna estaba muy mal. Yo tenía 21 años en ese entonces y me dijeron, tu columna es de un hombre de 65, 70 años. Yo decidí no creerme eso y empecé a practicar estas técnicas, y después de 7 largos años de dolor crónico, pude sanar todas esas lesiones vertebrales y empecé a correr, empecé a nadar, empecé a andar en bici. Dije, voy a correr triatlón, y empecé a correr triatlón. Y bueno, ya pasaron 22 años de eso, hoy tengo 44 años y sigo corriendo triatlón. Todos tus pensamientos y sentimientos todos los días van a atraer personas
acciones que te lleven a esa realidad que decretaste, para bien o para mal. Totalmente. ¿Cómo logras que, como persona, cómo podemos lograr dentro de ese marco, agradecimiento me parece que sería una cosa y merecimiento otra? Sí, porque fundamental. Esos dos ingredientes que dijiste, para la persona que está comenzando, decir, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo controlo la mente? Lo que dijiste es clave. Empezar a agradecer lo que sí tienes, que muchas veces no vemos todo lo bueno que nos rodea. Y ahí te sientes que, en vez de quejarte, tu atención está en todo lo bueno que tengo y no me había dado cuenta. Te sientes abundante, a pesar de que no hayas logrado todo lo que quieres. Y el merecimiento también es muy importante trabajarlo, de me merezco estar mejor, me merezco sanarme, me merezco estar feliz en mi trabajo, en mi pareja, lograr todos mis sueños, porque esa es una creencia que está instalada mucho en Occidente, de no merecemos. Se instaló mucho inconscientemente. ¿Por qué? Por miedo, por culpa, de filosofías, de la cultura. O esto de nunca nada es suficiente. También, bueno, sí. Porque creo que a veces logra una persona o logramos las personas cosas, pero no nos damos cuenta y creemos que seguimos siendo un fracaso. Sí, esas son creencias más personales de acuerdo a lo vivido. Sí, las creencias hacen que sientas emociones. Las creencias están aquí, las emociones responden a las creencias. Entonces, si en tu infancia, adolescencia o educación te han hecho sentir sin querer o queriendo que no eres suficiente, que no vales, que no eres capaz, entonces eso te lo vas a creer y vas a actuar de acuerdo a eso. Entonces vas a relacionarte con personas que te desmerecen, vas a hacer trabajos que no te gustan, vas a tener amistades que te hacen sentir poco, pareja que te hace sentir poco, porque en realidad tú te crees que eso es lo que mereces. Sí, ahorita que dices pareja, pero me parece que aplica a cualquiera de las relaciones. Sí. Te he oído hablar de buscar estas parejas desde la carencia. ¿Cómo le da una persona la vuelta a eso? Y quiero no nada más pensando en pareja, quiero pensando en el trabajo, la relación de trabajo. Luego es muy difícil obtener lo que uno quiere porque no sabe, pues, cuánto merece o no se da cuenta, o no lo pide. ¿Cómo le das la vuelta a eso mentalmente? Sanando la autoestima, las fallas en nuestro amor propio. Porque si tú tienes esas fallas en la autoestima, esas carencias en el amor propio, vas a elegir los vínculos desde ahí. Vínculo, trabajo, lo que sea, desde ahí, del no merezco. Inconscientemente, ¿no? No es que lo hacemos a propósito. Uno, si no hace trabajo interior y ve todo esto, no te das cuenta. ¿Qué implica ese trabajo interior? Trabajo espiritual, terapia. Yo siempre le digo a las personas que la terapia no es para los que están locos. En Occidente y sobre todo en Latinoamérica, te diría, todavía está el prejuicio del que está loco va a terapia, que está grave. O el enfermo, o el depresivo. Exacto. No es así. No. Uno puede ir a terapia para trabajar patrones familiares, para no repetirlos, para aprender a sanar tus carencias emocionales y no lastimar a los demás, para no repetir errores con parejas o amistades que te hicieron daño o trabajos que no te gustaron. Es muy importante el trabajo interior. No tiene nada de malo, es revisar qué creencias aprendiste, qué emociones aprendiste, sanar tus traumas. Todos tenemos. Todos. Ajá. Todos. ¿Qué es lo más común que encuentras en la gente y que crees que es muy fácil de resolver si se trabaja? Bueno, miedos y ansiedad que vienen de traumas, de experiencias dolorosas, no sanadas, y eso el cerebro queda como en una cinta sin fin que cree que va a volver a pasar. Si tú no sanas un trauma, el cerebro, por protección, va a estar a la defensiva. Y eso genera desde un miedo simple a una fobia compleja, a ataques de pánico, a trastorno de ansiedad generalizada, todo tipo de fobias y ansiedad. Entonces, lo más común que veo es traumas no resueltos. Y ¿cómo le recomendarías a alguien arrancar, de la gente que nos está viendo? Arrancar, pues cada quien puede identificar, tengo tal trauma. Sí. Tengo esta idea de no merezco.
Primero, como tú dices, identificar, hacer consciente, agradecer, que ya lo mencionamos, que hay gente que tal vez me ha pasado, personas de 50 años que me dicen, me cambió la vida empezar a agradecer, solo siempre estaba fijándome en lo que me faltaba, no en lo que había logrado, me rodeaba, soy rico de todo lo que tengo, pero no a nivel material, soy rico porque me di cuenta que tengo salud y nunca la había valorado, que puedo caminar. Oye, despertarte y poder caminar, pues ves, tuviste tú todo este tiempo en cama. Yo eso lo aprendí, exacto, por el dolor de la enfermedad. Yo después de que me curé, agradecía caminar de la cama al baño. Cuando tienes carencias aprendes a agradecer, pero no hace falta pasar por una carencia para empezar a agradecer. Bueno, creo que la idea es justamente... Es antes, prevenir. Sí, pero como nos enseñaron a fijarnos en lo que falta, o pedir, o demandar. Cuando dices nos enseñaron, ¿a quién te refieres? Cultura, religiones, creencias sociales, familiares. Como papás, ¿cómo podemos cambiar eso para las próximas generaciones? Y cuando tú cambias, eres el ejemplo. Sí. Entonces, trabajando en uno. Porque los niños o adolescentes no te escuchan mucho, te observan. Sí. Te ven, te copian o dicen eso no me gusta. No es por la palabra, es por el ejemplo que uno puede dejar un legado o transmitir valores. Porque si tú les dices algo y después te ven hacer otra cosa, no van a querer lo que le dijiste. Si te ven transformarte y te ven cómo actúas y te ven que agradeces y que empiezas a cambiar tus patrones, ellos ven ese cambio y lo aprenden. Así que siendo el cambio uno. Entonces arrancas primero por agradecer. Agradecer, sanar traumas. Segundo, identificas tu trauma. Identificarlo. Hay técnicas muy fáciles. En mi web están 2 técnicas que enseño en los cursos. Las puse ahí gratis. No son mías, son de la humanidad. Científicos las fueron simplificando cada vez más a lo largo de los años y son autoaplicables. Y con eso puedes elaborar traumas. Y si elaboras traumas, se van miedos, se va ansiedad, se van fobias. Está todo relacionado. Y eso sí, cada vez más médicos, después de la pandemia, han visto el daño que hace el estrés emocional en el cuerpo. Por eso también se está abriendo a todos estos conocimientos, que son ancestrales. Sí. Porque hoy la medicina y los mapeos cerebrales ven el beneficio de respirar, de agradecer, de visualizar, de meditar. Lo están viendo, porque se ve. ¿Cuál es la gasolina que encuentras para seguir haciendo esto? Yo lo siento como una misión. Y cuando estoy cansado o doy muchos cursos o me tomo muchos aviones, mi gasolina, que el motor, como tú dices, que me sigue impulsando a hacerlo, es ver cómo cambian las personas y los testimonios que me escriben. Ese es mi motor. Ahora hay un tema que creo que pues conforme la gente logra salud por más años, lo que le llaman el health span, a diferencia del lifespan, que es, pues quizás tú arrancas con una profesión y llega un momento en donde empiezas a dar giros a esa profesión o empiezas a coquetear con esa idea, el tema de los cambios en la vida. Estoy hablando quizás de lo profesional, pero pueden haber muchos cambios. Sí. ¿Qué puedes recomendar para quien quiere vivir estos cambios? Porque creo que no es fácil, ¿no? Sí. Hay mucho miedo al cambio. Entonces, siempre lo que te hace de resistencia a que quieras cambiar es el miedo. El miedo a lo nuevo. Es una especie de protección. Tranquiliza mucho entender que es algo de supervivencia. Nuestro cerebro no le gustan los cambios, no le gusta lo nuevo, porque instintivamente te dice, si eso es nuevo, hay cosas desconocidas, corremos riesgo. El cerebro quiere que vivas la máxima cantidad de tiempo posible y que no te arriesgues. Eso es algo instintivo. Entonces, ante lo nuevo, uno empieza a pensar en los posibles riesgos. Como que la gente queremos certezas. Exacto. Y rutinas. No hay certeza ante un cambio, hay incertidumbre. Y eso es natural. Nunca se va a ir la incertidumbre. Y tampoco hay que luchar con la incertidumbre. Es decir, ok, el miedo lo aplaqué.
¿Incertidumbre tengo? Sí, pero es normal. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar y no puedo controlar todo. Pero es muy diferente la incertidumbre, que es inherente a la vida, al miedo. El miedo hay que quitarlo. Hay mucha gente que no hace un cambio por el miedo a lo que van a opinar otros. Parece una locura, pero eso es muy común. ¿Cómo quitar eso que es tan común de nuestro sistema? Bueno, ¿cómo quitar ese switch? Primero yo les enseño a las personas a hacerlo consciente. Porque a veces no saben que eso está ahí. Y cuando lo hacen conscientes, con estas técnicas les enseño a quitar esos miedos. Estas técnicas hacen trabajar a los hemisferios cerebrales que son muy diferentes. El izquierdo es el lógico-matemático y muchas otras funciones más. Es racional, y el derecho es emocional, intuitivo, creativo. Ahí hay imágenes, hay recuerdos traumáticos. Entonces estas técnicas trabajan integración cerebral entre los dos hemisferios. Entonces, muchas veces... que hagan un trabajo en equipo. Sí, porque a veces está desbalanceado. Entonces hay mucha emoción o mucha racionalidad. Yo pensaría que yo estoy más en el racional. Entonces, ¿cómo puedo hacer para moverme un poco más hacia el lado derecho? Trabajar más las emociones, identificarlas, trabajarlas, que no te dominen, soltar el control. Las personas que son más racionales son más de querer controlar todo. Sí. Entonces ahí vas pensando. Que es muy cansado eso, ¿no? Porque no podemos controlar todo. No, nada. Lo único que puedes controlar es tu mente. Sí, y ni así. Y eso ya nos puede llevar, no diría trabajo, pero sí es una tarea diaria. Y estas técnicas se enfocan en que las hacen trabajar. También se tocan unos puntos de acupuntura sin agujas con los dedos. Y eso estimula la corteza cerebral. Y hay un estímulo de ciertas áreas del cerebro. Entonces en pocos minutos puedes modificar una creencia, una emoción o un recuerdo. O un miedo que para el cerebro es lo mismo que fuera real. Porque si piensas en un miedo, el cerebro cree que está pasando. No sabes que... No distingue. No distingue un pensamiento de lo que estás viviendo. Para el cerebro es lo mismo pensar algo que vivirlo. Ok. Para todos los que tienen pensamientos catastrofistas, que siempre estás pensando en el peor escenario. Y el cerebro cree que es verdad. Por eso puede haber estrés solo por pensamientos, sin que te esté pasando la situación. Pero como estás pensando todo el tiempo en escenarios catastróficos, sube el cortisol, sube la adrenalina, la noradrenalina, hay taquicardia, hay un montón de síntomas que son de un sistema que se llama lucha o huida, que te prepara para pelear o correr. Y eso solo lo puede disparar un pensamiento. Algunos tips que nos puedas dar para poder tener un chip más positivo y menos esto que le llamas fight or flight, yo lo he leído, lucha o huida, exacto. Bueno, una buena práctica para observar tu mente es a la mañana, ni bien te despiertas, cerrar los ojos y respirar y empezar a observar tu mente. ¿Qué miedos hay? ¿Qué estás pensando? Si tu mente se va al pasado o al futuro, a preocupaciones. Cuando haces silencio, ahí empiezas a identificar. En el ruido del día a día, si no frenas nunca, no puedes identificar. Y bueno, entonces un tip es en la mañana, un rato de silencio. Ni agarras el celular, nada. Te despiertas de la cama, cierras los ojos, contemplas tu mente, respiras. Ya eso hace que empiece a cambiar tu adicción, porque es una adicción celular, de levantarte y todos los días pensar y sentir lo mismo. Si cometimos un error en el pasado, estarlo reviviendo. Sí, esa es la emoción de culpa. Esa es de las peores que hay. Y culpa y miedo. ¿Cómo la trabaja uno la culpa? Primero, identificar de dónde viene, perdonarte, un trabajo de perdón hacia uno. Hasta que no te perdones. O al demás, porque luego a veces el problema lo hizo alguien más y tú, pienso la gente que culpa a sus papás por cómo ha resultado su vida. Ahí es más rencor, no los perdono porque me arruinaron la vida o no me dieron tal cosa. Entonces eso es rencor, enojo, resentimiento. Sí. La culpa es más con uno. Me siento culpable de haber hecho esto, de haber lastimado. Entonces, en realidad es de ir y de vuelta. El perdón
Eso lo enseño en los cursos más avanzados. Es el perdón hacia uno y el perdón hacia los otros, para estar en paz. Ahorita sé que estás dando unos cursos que preguntaste a la gente cuáles son los 3 temas que más les interesan. Uno tiene que ver con amor propio, ¿no? Sí, a mí me gusta estar en contacto todo el tiempo con las personas en las redes sociales, entonces cada tanto les pregunto en qué los puedo ayudar. Y va cambiando, de un año a otro cambian las necesidades de la sociedad, del mundo. Ay, sí, eso está interesante. Bueno, por votación hice toda una estadística y ganó el amor y pareja. Ajá. Fueron los que más votaron, ¿no? Hay muchos. Después autoestima, amor propio y finanzas y merecimiento. Esto de finanzas y merecimiento me parece muy interesante porque creo que hay gente que tiene, pero siempre cree o se habla a sí mismo desde la carencia, ¿no? Sí, eso es una creencia, puedes tener o no tener, y si la creencia sigue, no disfrutas, la pasas mal, y la persona puede tener todas sus necesidades de sobra satisfechas y muchísimo dinero en el banco, pero se siente que le falta muchísimo. Eso viene de las creencias no trabajadas y las emociones no trabajadas. Tienes lo cultural, más toda tu historia personal. Más familiar. Más, exacto. Más lo que tú también interpretaste cuando eres niño o niña, de lo que se vivía en tu casa con el dinero, las palabras que se decían, las frases hechas del dinero, todo eso el cerebro lo absorbió y lo resignificó así. El dinero es malo, el dinero te hace mala persona, el dinero te hace egoísta, si tienes dinero van a pensar que lo robaste. Todo eso se graba. Y si no lo quitas, ahí va a estar. ¿Y un tip para estar saludable? Va a apagar el estrés, los mecanismos de estrés. El estrés es lo que más nos hace daño. Por supuesto también si comes mal, si tienes malos hábitos, ¿no? Sí, claro. Pero que podemos controlar así más rápido es ver qué te está estresando y trabajar en eso para que se apague este sistema que hablamos de lucha-huida, que genera que todos los días tengas en tu sistema hormonas de estrés. Eso es lo muy destructivo, es lo peor. Juan Lucas Martín, muchísimas gracias por platicar con nosotros toda esta experiencia de vida y que la gente la pueda seguir ahondando en ella a través de tus redes. Ojalá que sí, que estén cada vez más saludables y felices. Muchas gracias. Muchas gracias.